Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Les habla el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Bueno, voy a activar un poco la cámara web antes de iniciar para saludarlos ya de forma directa y luego enfocarnos en lo que sería la presentación, porque en estos primeros minutos quiero darles un enfoque de lo que vamos a estar viendo nosotros, ¿no? Muy bien. Bueno, estamos acá desde nuestras oficinas en Barcelona. Tenemos ya las 19 horas y 10 minutos. Y bueno, tenemos esta sesión interesante donde voy a estar comentando acerca del diseño por desempeño sísmico y adecuación estructural de edificaciones. Un tópico súper interesante. Cabe destacar que esta información que vamos a estar o que voy a estar desarrollando esta tarde de acá de hoy forma parte de alguna manera de lo que es nuestra especialización en análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico. Nosotros tenemos una especialización muy completa que se enfoca precisamente en este tópico, y lo que haré hoy será un resumen un poco de cómo debería enfocarse el tema del diseño por desempeño sísmico de edificaciones y cómo se plantean las adecuaciones estructurales correspondientes. Este es un tópico que ha venido tomando fuerza con los últimos años porque tiene muchísima aplicación a lo que es la evaluación de edificios existentes. Ha habido como un auge en los últimos años de evaluar, readecuar estos edificios existentes para que puedan cumplir con otros objetivos, y estas normas que vamos a estar viendo hoy, lo que voy a estar comentando, precisamente se enfocan hacia eso. Aunque también, por supuesto, tiene su aplicación hacia el diseño de nuevas edificaciones. Hay una gran cantidad de normativas que vamos a estar viendo, por supuesto está el uso de los programas, en fin, hay una cantidad de aspectos que hay que tener muy claro y que sobre todo como parte de las normas, o como inicia todo este proceso a partir de las normas, vamos a decir, norteamericanas, principalmente como referencia nuestra, hay que saber tropicalizarlas, entre comillas, para nuestras normas latinoamericanas. Es decir, cómo el enfoque de la norma FEMA 356, AC 4113, AC 4117, FEMA 440, yo puedo llevarlo a mi normativa venezolana, colombiana, peruana, chilena, etcétera, para poder entonces plantear estos diseños. Yo diría, antes de empezar directamente con la presentación, que el cambio filosófico que conlleva lo que hoy en día llamamos diseño basado en desempeño o diseño por desempeño sísmico es que ahora nosotros vamos a proponer un estado de daño que tiene que ver con la funcionalidad de la estructura. Es obvio que diseñar una estructura convencional es diferente a una estructura esencial. Por ejemplo, un hospital. ¿Por qué? Ya que el hospital debe tener una condición de funcionalidad posteriormente a la acción sísmica. Y eso conlleva a tener que no solo controlar un problema de resistencia, sino un nivel de deformación tal que le permita a esa estructura seguir funcionando. He allí el punto estratégico. ¿Cómo controlar ese daño? ¿Qué sismos vamos a tomar en cuenta? Y luego, por supuesto, entra en juego el análisis no lineal, porque debemos analizar esa estructura en el rango inelástico, obtener los puntos de desempeño, ver si están en los rangos correctos, de acuerdo a los límites que vamos a establecer. Y cuando, por ejemplo, evaluamos un edificio existente, ver si eso está dentro de esos límites y si no, proveer de un sistema de refuerzo que permita llegar a esos valores. Entonces, esto es una unión entre el que diseña la estructura, el constructor que forma parte del juego, si fuese una estructura nueva, y también del que es dueño de la edificación, bien sea un ente privado o un ente gubernamental, que es el que al final le va a interesar muchísimo nuestra explicación, que no simplemente, repito, se basa en que resista la estructura o que tenga la ductilidad adecuada, no, sino que controlemos lo que sería ese nivel de daño.
ahí va a estar el punto neurálgico del problema y bueno, es lo que realmente se basa todo este tipo de nuevas, vamos a decir, de nuevas tendencias en el diseño estructural. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hablar sobre la justificación. Ya de esto ya venía comentando, ¿no? Es decir, como justificación debemos destacar que evidentemente vamos a tener que hacer un control del daño en la estructura. Y ese control del daño tiene que estar dentro, por supuesto, de la vida útil de esa estructura. En ello va a entrar, por ejemplo, lo que se refiere a los componentes estructurales, van a entrar también los componentes no estructurales, y debemos decir que el diseño por desempeño sísmico de una edificación no solo se orienta a la prevención del colapso de la estructura para evitar las pérdidas de vidas, tal como ha sido el enfoque típico de las normas, sino que de alguna manera ahora se consideran criterios de funcionalidad. Y esto, por supuesto, conforme a las actividades que se desarrollan en dicha edificación. Entonces, fíjense esta parte de acá. Esto implica fijar unos objetivos específicos de desempeño. Objetivos específicos de desempeño que apunten a la optimización de costos de construcción, pero también a las necesidades propias del cliente, vamos a decirlo así. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá, un objetivo de desempeño que requiera que el edificio permanezca operacional, incluso en el evento más fuerte, resultaría en costos extraordinariamente altos, pero por el contrario, si solo se considera fundamental la seguridad de vidas, probablemente no se protejan adecuadamente los intereses económicos de los inversionistas. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuál es la premisa de diseño típica que nosotros tenemos en nuestras normas? Que no haya pérdida de vidas, principalmente humanas, y que también, de alguna manera, se reduzca el costo de la edificación. Pero esto puede ser, vamos a decirlo de esta manera, perjudicial para aquellas situaciones donde necesitamos que esa estructura no tenga problemas luego de que se presente el sismo. Ejemplo, imaginemos, como lo venía diciendo al principio, un hospital. Viene el sismo. ¿Qué sentido tendría que luego de que el sismo ocurre, la estructura, a pesar de que no colapsó, a pesar de que todavía está más o menos allí en pie, no pueda seguirse utilizando? Los médicos, enfermeras, todos los que hacen vida, obviamente, en ese hospital, no puedan ejercer su profesión, no puedan atender a los heridos, no puedan seguir atendiendo, por supuesto, a las personas que ya estaban allí. Entonces se pierde la funcionalidad. Y tampoco tiene sentido. Por lo tanto, aquí entra en juego ese aspecto, repito, de funcionalidad. Veamos otro detalle. Imagínense, siempre lo comento, una empresa multinacional que establece su sede en el centro de la ciudad, compra un edificio o construye un edificio desde cero de 20 plantas, todas sus oficinas importantes están allí, manejan millones de dólares desde allí y viene el sismo. Y resulta que hay que desalojar toda esa edificación. La pérdida económica que implica desalojar la edificación y no poder seguir haciendo las funciones en la misma puede ser mucho mayor que asumir desde el principio en el diseño que se controle mucho más el daño en la edificación. Entonces, nosotros hemos estado acostumbrados a diseñar contra derivas máximas, típicamente en las normas, como lo hacemos siempre. Pero aquí hay que establecer diferentes valores de derivas, por ejemplo, que nos permitan relacionar esas derivas con niveles de daño. Y en función a esos niveles de daño, garantizarle al cliente o al ente gubernamental que esa estructura cumple con la funcionalidad para lo que fue diseñada. Bien, pregunto, ¿esto se entiende? Me interesa que este punto se capte. Esto tiene que ser importante que se capte. No es simplemente diseñar para que cumplan del sismo, sino que hay un rango de deformación
que es tolerable para la funcionalidad de la estructura. Bien, por acá me comentan que sí, perfecto. Luego me preguntan acerca de las derivas y todo esto. Bueno, esto ya lo vamos a ir desmenuzando en la presentación, lo iremos viendo, evidentemente. Esto es parte de lo que comentaré esta tarde-noche de Barcelona mía de hoy, ¿no? Y quizás probablemente mañana tarde de ustedes. Bien, esto es lo que vamos a estar precisamente viendo a partir de esta presentación. Y bueno, fíjense, en este texto se resume un poquito el tema que venía hablando, porque en determinadas situaciones, lo que está acá, el costo asociado a detener la actividad profesional de una edificación debido al daño provocado por un sismo puede ser más relevante que la inversión inicial de la estructura, por lo que es necesario analizar muy bien con el cliente su condición operativa posterior al evento sísmico. Y aquí sale una anécdota, digamos, se presentó un caso conocido donde ocurre el sismo, el ingeniero diseñó esa edificación conforme a la norma, típicamente, estaba la estructura al borde de la deriva, utilizó el factor de reducción de respuesta que decía la norma, en teoría cumplía con toda la norma. Es decir, desde el lado del ingeniero todo estaba perfecto. Vino el sismo, la estructura se dañó, no colapsó, que era el objetivo principal para el ingeniero. Quiso optimizar obviamente la estructura, que es lo que hacemos todos de forma natural, pero entonces el cliente no pudo seguir trabajando en esa estructura. Y el cliente demanda al ingeniero por no haberle informado que esas eran las condiciones que iba a pasar. ¿Por qué? Alegaba que de haberse informado, bueno, hubiesen tomado unas previsiones diferentes y no hubiese, digamos, incurrido en unas pérdidas económicas monstruosas como realmente sucedió. Entonces, eso nos llama un poco a la atención de que, bueno, el cliente final debe conocer este problema. Y es parte nuestra hacérselo saber. Es complejo, pero bueno, es así.